Ya chicos, continuaremos, ¿ya? Entonces lo que les iba diciendo era que por cada posición de mi vector voy a revisar, básicamente simular. Aquí voy a contar sus dígitos y aquí igual. Y si son iguales, lo imprimo. Entonces, como ya tengo aquí en mi vector PR los números primos, voy a leer varios números. Ahora, una cosa para que aprendan, dice aquí la entrada consiste en varios casos de prueba. Entonces, lo que tengo que hacer es, para leer varios casos de prueba, voy a importar un módulo. Ya, para leer hasta fin de archivo lo que tengo que hacer básicamente es esta línea. Digamos, aquí le voy a poner entrada, aquí in, y le pongo sys.stdin. Al hacer esto mi código tiene que estar aquí, ¿ya? Para que sepan si es que alguna vez entra así. Ya, entonces aquí que tengo que leer dos números, ¿no? Entonces aquí le voy a partir a p, que sea igual, los voy a dividir en dos números. Ya tengo mi valor a y b. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como aquí me están dando los rangos, lo que tengo que hacer es básicamente hacer una búsqueda. Voy a empezar en A y voy a ir hasta B. B más 1 sería, porque tiene que ser menor o igual. Y aquí verifico, ¿no? Y si aquí le voy a llamar, voy a hacer una función que se llame suma de dígitos. Entonces aquí le voy a preguntar si de i es igual a suma de dígitos de primo en la posición i. Si se cumple eso, tengo que imprimir la posición y el primo en la posición, ¿no? Entonces aquí me voy a crear mi función para sumar los dígitos. Entonces aquí va a entrar un valor x, ¿no? Para sumar los dígitos, esto ya saben, hemos hecho más antes en descomposición. Solo hacen un while y mi respuesta lo voy a ir sumando con el último dígito de cada número y luego utilizo mi número y al final voy a retornar mi respuesta. Ya, entonces lo voy a ejecutar, vamos a ver si funciona, si no hay que debuguear. A ver, nos sale error. Dice línea 21. Ya, den un momentito.
Voy a usar otro método de entrada para fin de archivo. Ya esto medio que no quiere funcionar. Voy a hacer un while true y voy a leer. ¿Ya? Esta es otra manera igual para leer hasta fin de archivo. Solo que se pone tree y aquí haces todo y por except le das break. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer lo mismo que he hecho hace ratos. Y aquí hago un if. Si suma de dígitos de j es igual a suma de dígitos de primo la posición j, entonces imprimo j y el primo la posición j. Ya está. Y vemos que nos sale la respuesta correcta. A ver, le voy a dar otros rangos. Por ejemplo, entre 1 y 100. Todos estos números cumplen. A ver, este rango. Y le vamos a dar entre hasta 10 a la 5. Hasta 10 a la 4. Y está mostrando todos los números que cumplen. Entonces le voy a enviar. Vamos a ver qué nos responde. Nos sale error de compilación. Esto, a ver, esto lo voy a borrar. A ver si esto. Listo, nos da acepto. Está ejecutando en 120 milisegundos. Entonces está bien. Ya, entonces, esa sería la solución del problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, entonces resolveremos este ejercicio, que es algo un poco más interesante. Lo que nos dice, nos va a dar un número y yo quiero hallar su factorización. ¿Ya? Por ejemplo, si nos dan el número 12, digamos nos dan el número 12. Si lo factorizo estos, es 2 por 2 por 3, ¿ves? Esto sería su descomposición en factores primos. Pero no me pide mostrar solo esto. Me está pidiendo mostrar. Si es que el 2 se repite dos veces, entonces tengo que mostrar 2 elevado a la 2 y multiplicado con asterisco por 3. Si es que solo se repite una vez, no lo pongo nada. Por ejemplo, en este caso, en el 5 no lo pone nada. Entonces, si solo aparece una vez, ahí lo dejo. Entonces, me pide que resuelva este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna idea cómo hacerlo? Ya, lo que podemos, entonces, creo que ya, voy a pasar a resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos usar aquí? Podemos modificar lo que es la criba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí cómo funcionaba la criba.
Ya. Lo que hacíamos inicialmente en la criba esto inicialmente lo tachábamos, ¿no ve? Luego tachábamos sus múltiplos del 2, luego íbamos del 3 y así sucesivamente, ¿no? Luego del 5 y así. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que primero podemos hacer, nosotros sabemos, como tenemos que hallar los factores, nosotros sabemos que un número, por ejemplo, sea cual sea, el 6 siempre va a ser divisible por el mismo número, ¿verdad? Siempre. Entonces, lo que inicialmente puedo hacer, puedo llenar cada número con su la posición, el mismo valor. Porque yo sé que siempre el 8 divide al 8, el 9 divide al 9 y así. Ahora, ¿qué puedo manipular aquí para obtener los factores primos? Por ejemplo, partiendo del 2. Lo que yo hacía en la criba era tachar esto, ¿no ve? Lo ponía en 0. Pero ahora ya no voy a hacer eso. Voy a poner el número yésimo. Por ejemplo, estoy en el número 2, entonces cada dos números, o sea, todos sus múltiplos, ya no los voy a poner en 0. Lo que voy a hacer es poner el mismo número. ¿Con, con qué objetivo? Yo sé que, por ejemplo, el número 10 siempre va a ser divisible por 2. El número 12 siempre va a ser divisible por 2. Entonces estoy guardando un divisor. Y en este caso siempre va a ser primo, ¿verdad? Porque estoy comenzando en el 2, luego voy a ir al 3. Y en vez de tachar, lo que voy a hacer es en sus múltiplos, le voy a poner el número. Aquí hay un caso especial. ¿Ya? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, lo que debería hacer es, como en el 3, en el 6 debería ponerle el 3, ¿verdad? Aquí. En el 9 debería ponerle el 3. Aquí no va a haber problemas. Y en el 12 debería poner el 3. Pero hay un problema. Aquí ya está marcado. Entonces, eso voy a verificar. ¿Ya? Si es que está. Si es que está inicialmente como yo le he puesto, es decir, si aquí está 6, recién le voy a poner ese múltiplo. Y caso contrario, ya no. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer para que se entienda. Me toca marcar a los múltiplos del 3, que sería el 6, el 9 y el 12. Entonces, el múltiplo del 3, el primer múltiplo es el 6, pero el 6 ya lo he marcado más antes con otro número primo. Entonces ya no lo toco, lo dejo así. Ahora, me sigue el 9, pero el 9 inicialmente estaba en 9 y sigue en 9. Entonces lo puedo marcar. Lo pongo el 3. El 12 ya está. Ya está marcado, entonces no lo hago nada. Luego voy al 5, pero la raíz de 12 es 3. Entonces ya, hasta aquí ya factorizado. Ahora, ¿cómo puedo recuperar la factorización? Por ejemplo, ¿qué tal si me piden que factorice el número 12? ¿Qué hago yo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a imprimir lo que está en esa posición, ¿ya? Que sería el número 2. Entonces imprimo el número 2. Luego lo voy a dividir entre ese factor primo que tiene. Entonces, si 12 lo divido entre 2, es igual a 6, ¿verdad? Entonces voy a ir a mi posición 6 aquí. Y luego imprimo, igual. Entonces, como ya he imprimido el número 2, aquí otra vez imprimo el número 2. Y otra vez lo divido, que sería 6 dividido entre 2. Entre lo que hay en la posición, sería 2. Y eso me da 3. Ahora voy a mi posición 3 en mi vector. Y imprimo lo que está en esa posición. En este caso sería el número 3. Y luego lo divido, ¿no? Entonces aquí me quedaría 3 dividido entre 3 es igual a 1. Ahora, y ahora tengo que ir a mi posición 1. Pero yo sé que el número 1 es primo, entonces ahí lo puedo detener el algoritmo. Entonces, y si vemos lo que hemos imprimido aquí, es la descomposición en factores primos del número 12. Y va a funcionar con cualquier número. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer el código.
para que se vea. Lo voy a hacer desde cero. Y aquí voy a crear, tengo que llenar mi vector en y hemos dicho, ¿no ve? Si va a ser la posición 0, tiene que estar en 0. La posición 1 tiene que estar en 1. Entonces le pongo i. Entonces, si aquí lo muestro mi vector, está llenando todo con su respectiva posición. Aquí está, todo con su respectiva posición. Ahora, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo he modificado la criba? Lo que hacía era, esto básicamente va lo mismo. ¿Qué hacía? Yo les he dicho que si es que inicialmente está con el mismo valor, estos dos, recién los voy a marcar sus múltiplos, ¿verdad? Entonces aquí puedo hacer eso. If si b sub i es igual a i, que tiene que estar con el mismo valor, entonces voy a ir a marcar todos sus múltiplos. Empiezo en i más i, voy a ir hasta n, y de i en i me voy a incrementar. Y aquí igual, así una condición, ¿ve? En el caso del número 3, cuando iba marcando, llegaba al número 6, pero el 6 ya no era igual, estas dos posiciones ya no eran iguales. Entonces, si no son iguales, igual, no los marco. Siempre y cuando sean iguales, los voy a marcar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? En mi posición j le ponía el número i. Ahora, lo voy a imprimir esto, pero para que no sea muy grande, le voy a poner hasta 20, digamos. Ah, ya, pero aquí está entrando un bucle infinito, aquí me olvidé incrementar i. Y ya, así debería estar. Y aquí está. Y aquí como ven, vamos a comparar con aquí. Y el 1 está respectivo, el 3 está el 4, en el 4, la posición 4 está el número 2, en la posición 6 está el número 2. Y aquí ya no lo he vuelto a marcar el 3. Y están los mismos valores. Ahora, ¿cómo hacemos esta parte del código? Lo que he hecho aquí. Esto tenemos que hacer para poder factorizar el número. Entonces aquí voy a leer un número, cualquiera. Digamos que le doy x. Ahora, lo que hacemos, íbamos dividiendo este valor x mientras sea diferente de 1. Cuando ha sido 1, aquí, ahí he parado el algoritmo. Entonces aquí voy a hacer, mientras x sea diferente de 1, lo primero que hacíamos era imprimir el valor en esa posición. Entonces aquí le voy a poner b en la posición x, lo voy a imprimir. Y luego x lo dividía entre el valor de esa posición, ¿no ve? Entonces x dividido entre b sub i, no, b sub x, ¿verdad? Entonces ahora lo voy a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Esto aquí ya no me muestre. Le voy a dar el número 2. Ah, aquí falta un igual. Y como ven, me está factorizando. Si multiplican estos números, su multiplicación da este número. Y podemos aplicar a cualquier número. Por ejemplo, le voy a dar un número, un número primo. Solo me muestra el número primo, porque es el único factor primo que tiene. Ahora le voy a dar un número compuesto, digamos, un poco, y me muestra. Por ejemplo, este número 10.000. Me dice que su factorización de números primos es esto. Y de esta manera hemos podido lograr factorizar un número. Ahora, pero el ejercicio no nos pide solo eso.
nos pide que agrupemos. Nos pide que lo elevemos a la potencia. Por ejemplo, la salida de este caso del 10.000 sería 2 a la 4 por 5 a la 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos aplicar lo que hemos hecho podemos aplicar lo que hemos hecho hace rato. En un vector hemos puesto las ocurrencias del número que aparecía. Entonces, puedo hacer eso, ¿ya? Siguiendo el ejercicio me dice que la entrada consiste en varios números hasta que el último sea menos 1. Entonces voy a hacer un while true y voy a leer un x. Y aquí pregunto, si x es igual a menos 1, entonces me salgo. Caso contrario, tengo que seguir buscando la respuesta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una copia. Primero voy a crearme un vector, ya que sea ocurrencias, que sea tamaño de x. ¿Por qué tamaño de x? Porque puede que este número sea primo y como hemos visto en el caso de prueba, el 331 tiene que mostrar ese número. Entonces de x más 1 voy a crear, ¿ya? Siempre en 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una copia para no perder el número, porque aquí tengo que imprimir el número, ¿no? Para eso voy a sacar una copia. Entonces, mientras y en este caso ya sea diferente de 1, en este caso ya no voy a imprimir. Lo que voy a hacer en mi vector de ocurrencias, en la posición b sub y, le voy a aumentar lo que había más 1. Y aquí y va a ser igual a b sub y. No, lo divido. Esto es lo que hacemos aquí. Esta parte. Esta parte. Ahora, esto lo voy a copiar. Ahora aquí voy a mostrar, eso lo voy a, para que se vea todo, lo voy a bajar el tamaño. Entonces aquí voy a mostrar mi vector de ocurrencias. Ahí. Aquí x no lo estoy convirtiendo en entero. Por eso. Ya que, como ven, el número 10 tiene solo dos factores primos, que sería el 2 y el 5. Entonces aquí en la posición 2 lo ha puesto 1 y en la posición 5 lo ha puesto 1 igual. Por ejemplo, el número 20 dice que tiene los factores primos, el 2 tiene dos veces y el 5 tiene una vez. Entonces ahora lo que solo necesito es recorrer esto y armar la respuesta. Entonces la respuesta lo puedo poner en una cadena, digamos, anzuelo, que esté vacía. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer en el rango de y sería, no, x, porque y ya está en 1, ¿verdad? Aquí ha llegado a 1. Entonces, si le pongo aquí y, nunca va a entrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar. Primero, si mi vector de ocurrencias es igual a 1, no necesito elevarlo a una potencia. Solo imprimo el número. Entonces lo que voy a hacer es, pregunto aquí, si mi vector de ocurrencias en la posición y es igual a 1, entonces answer lo puedo concatenar con y. Pero esto lo voy a convertir a cadena. Ahora, aquí voy a preguntar otra vez. Si es mayor a 1, entonces aquí sí tengo que le tengo que adicionar una potencia. ¿Y cuántas veces? Igual. Lo convierto en cadena, ocurrencia, subí. Y aquí le tengo que adicionar una multiplicación. Como ven, eso tengo que adicionar. Entonces eso lo voy a hacer aquí.
Ahora, si imprimimos la respuesta, aquí le voy a poner que sea, necesitamos ponerle el formato, algo así. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Ya, aquí tengo que hacerlo de esta manera nomás. Entonces, ahora sí. Y aquí ve. Pero aquí hay un problema. Como pueden ver, aquí siempre me está poniendo un asterisco de más. Porque siempre estoy adicionando. Entonces lo que puedo hacer es eliminar esto. O mostrar como hemos aprendido lo que hacíamos en cadenas. Aquí poníamos desde el inicio hasta el tamaño de la cadena menos 1. Y ya está. Y de esta manera lo he podido factorizar. Aquí me da 2 a la 2. Y funcionaría con cualquier número. ¿Qué tal si yo le doy, digamos, 331? Solo me muestra el número. Si le doy el número que hace rato hemos hecho, nos da 2 a la 4 por 5 a la 4. Y así con cualquier número. Entonces, voy a enviarlo. Puede que nos dé tele porque no estoy usando lectura rápida. Pero lo voy a enviar. Nos sale runtime. Cuando le sale runtime, lo que generalmente suele ser es que estamos accediendo a posiciones que no existen en el vector. Y aquí nos dicen esta parte. Puede que nuestro vector aquí acceda a posiciones que no existen. Aquí tampoco nos dice los límites. Aquí por si acaso le voy a poner esto. Y aquí está el problema. Aquí le voy a aumentar por si acaso 10. Debería estar bien. Vamos a enviar este caso aquí por esto. Ya, a ver, voy a volver a enviar. No, sigue saliendo. Aquí está el problema. En esta parte nos está dando. Aquí ocurre desbordamiento. Entonces, a ver, voy a imprimir esto por si acaso qué valor se está dando.
Ya, a ver, por si acaso aquí voy a crear de tamaño n, ¿ya? De este tamaño. Ahí no debería dar runtime, ¿ya? Voy a crear de este tamaño siempre. Y vamos a probar. Ahí, esto. Ya, lo voy a volver a enviar. Sigue saliendo runtime error. Esperen un momentito, por favor. Eh, puede que aquí la entrada sea más grande. Ya, tal vez 10 a las 6. Entonces, por eso aquí puede estar dando runtime. Ya, entonces, a ver, voy a volver a enviar con esto. Eso era. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no se ha dado runtime? Era porque aquí no dice. Generalmente, por ejemplo aquí te dice va a estar dentro de este rango. Pero justo en este problema no decía el rango. Ya, entonces yo he supuesto que va a ser 10 a las 5, pero no era 10 a las 5, era 10 a las 6. Ya, entonces por eso nos ha dado 3 veces runtime.
Entonces, en los casos de prueba que tenía el juez, supuesta, ha debido haber números más grandes que dice la 5. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede decírmelo para explicarle. Si no, podemos hacer un ejercicio que es bien parecido. Por ejemplo, este ejercicio nos dice, se llama triprimos. Y dice, Beto, el corcho suicida, sabe que los números primos son enteros positivos que tienen exactamente dos divisores primos distintos. Él decidió llamar a un entero positivo triprimo si tiene exactamente tres divisores positivos distintos. Luego le dio a Paukis n números y Paukis debe reconocer cuáles son triprimos. Ayuda a Paukis para que no se decepcione a Beto y no se suicide. Y entonces dice que la entrada va a ser hasta 10 a la 5, es un tamaño grande. Y que los números pueden ser hasta 10 a la 12. Y, y hay que responder si es triprimo o no. Por ejemplo, el número 3 dice que no. A ver, vamos a averiguarlo. El número 3 es primo, solo tiene dos divisores. Entonces no es triprimo. El número 4. El número 4 dice que sí es triprimo. A ver, vamos a ver aquí. El número 4 tiene el 1 es su divisor, el 2 y el 4. Entonces sí es verdad, porque tiene solo tres divisores. Ya, el número 11 dice que no es triprimo. Mucho molestas, voy a traer. Ya, entonces el número 11 dice que no es triprimo. ¿Por qué? Porque es primo, ¿no? Solo tienes dos divisores. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Cuando lo he resuelto, estaba revisando. Por ejemplo, el 2 no cumple. El 3 tampoco cumple. El 4 sí cumple. El 5 no va a cumplir porque es primo. El 6 tampoco cumple, tiene cuatro divisores. El 7 no cumple, es primo. El 8 no cumple. Pero el 9 vuelve a cumplir. Porque el 9 es 1, 3 y 9. Esos son los divisores. Y si vamos analizando un poquito más, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el 10 tampoco va a cumplir. ¿Por qué? Porque tiene el 1, el 2, el 5 y el 10 divisores. Entonces el 10 no cumple. Chicos, lo voy a cortar, me queda un minuto y luego les envío el link y el último para resolver ese ejercicio.